Cuentan las crónicas que en una ocasión le hacían una entrevista por radio a don Julio Anguita. Y en la entrevista el periodista llegó un momento que le preguntó: don Julio, en el próximo congreso del Partido Comunista de España que van a celebrar en octubre, ¿de qué van a tratar? Y él, muy educada y elegantemente, respondió: pues mire, en el próximo congreso, si Dios quiere, vamos a tratar... Un momento, le interrumpió el periodista. ¿He oído bien? Usted ha dicho, si Dios quiere. Como siendo confesionalmente ateo, utiliza usted esa expresión. A lo cual don Julio respondió: que seamos confesionalmente ateos no quiere decir que no utilicemos el lenguaje coloquial, popular. Adiós, vaya usted con Dios, si Dios quiere. Le voy a contar una anécdota. Era la década del 30 y estaba reunido en Sevilla el comité del Partido Comunista Andaluz. ¿Sabe cuál era el tema del encuentro? Que los comunistas andaluces, por muy popular y coloquial que fuese, tenían que desterrar toda expresión donde apareciese el término Dios. Llevaban en esto entusiasmados y comprometidos como hora y media, cuando se abre la puerta de la sala de reuniones y uno que llegaba tarde al encuentro entró saludando de esta manera: a la buena de Dios, camaradas. El presidente de la mesa montó en cólera, se levantó, pegó un puñetazo en la mesa y le dijo: haga usted el favor de salir y entrar de nuevo como Dios manda. Bien, el tema que vamos a compartir, disculpen si a lo mejor les aburro o les atormento un poco, ¿no? Lleva por título Claves del Gobierno Dominicano. Ya les indico en el punto de partida que mi reflexión va a tener un tono marcadamente espiritual. No jurídico, no canónico, no legal, sino prioritariamente espiritual. Por eso, el título bien podría ampliarse con esta expresión: claves espirituales del gobierno dominicano. Cuando hablamos de gobierno, es ineludible aludir a los contenidos injertos en ese término. Hablamos del poder y de sus concreciones, hablamos de la autoridad y de su ejercicio, hablamos de personas concretas con responsabilidades en el mandar y en el obedecer, hablamos de dinámicas y estructuras de gobierno, hablamos de mediaciones operativas y hoy hablamos de un gobierno específico que es el que brota de nuestro carisma dominicano. Todo esto conviene no perderlo de vista, porque verán que no aparecerán los términos ni superiores ni autoridad por lo general. Siempre me voy a referir al término gobierno, pero incluyendo todos estos elementos que lógicamente se encuentran detrás de esa expresión. Y la segunda idea que me gustaría que no perdiesen de vista en lo que voy a compartir, porque es la clave que marca la originalidad del gobierno dentro del carisma de Domingo de Guzmán. Las claves que les ofrezco no son departamentos estancos o autónomos, aunque por razones de pedagogía tengo que presentarlos uno después de otro. Por el contrario, se interrelacionan, se complementan los unos a los otros, se comprenden mutuamente y se fecundan recíprocamente. Así, las claves evangélica y teologal que pasaré a exponer se expresan
en la clave carismática y constituyen la raíz o el fundamento del gobierno dominicano. Toman cuerpo estas claves anteriores en la clave comunitaria y se dinamizan en la clave samaritana. Todo ello ordenado al ministerio de la predicación que nos indica la clave misionera o apostólica. Insisto en esta idea, mutuamente se incluyen, recíprocamente se fecundan. Yo no puedo entender la clave teológica al margen de la comunitaria, ni la apostólica al margen de la teologal. Íntimamente relacionadas es la que nos ofrece la originalidad propia, la personalidad propia del carisma del gobierno dominicano. Y dicho esto, si sirve de introducción, pasamos ya a cada una de las claves. La primera de ellas, las raíces del gobierno dominicano. Para mí la sitúo en dos, la clave evangélica y la clave teologal. Nos fijaremos en la primera, la clave teológica. Tal vez en mi exposición yo tendría que haber partido de aquel texto evangélico donde Jesús les pregunta a sus seguidores de qué discutían por el camino. Y ellos le dicen, pues discutíamos de quién sería el primero en el reino de los cielos. Y él les dice, el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Porque yo no he venido a ser servido, sino a servir. Pero sin embargo, no voy a partir de ahí. Partiré de la experiencia apostólica, de la experiencia de los primeros seguidores. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Santo Domingo quiso imitar y situar la orden que iniciaba dentro de la dinámica y la pedagogía de la vida apostólica. Así lo reconoce Honorio III en la bula de institución, de confirmación de la orden. Queriendo el Espíritu asemejar los tiempos actuales a los primeros, hace referencia a la vida apostólica, y yo partiré de esa experiencia. Y para ello me voy a fijar en tres aspectos que ustedes encontrarán en el esquema. Dejándolo todo, le siguieron y les envió a predicar. Esto, en primera instancia, podría llevarnos a una pregunta: ¿y qué tiene que ver esto con el gobierno? Y sin embargo, creo que tiene que ver. Gobernar desde el desprendimiento, dejándolo todo. Gobernar desde y para una espiritualidad pascual, le siguieron. Y gobernar una espiritualidad en camino, en éxodo, en itinerancia, les envió a predicar. Vamos a ver qué es lo que descubrimos detrás de esto. Disculpen. Y dejándolo todo, dejaron su barca. Experiencia apostólica. Domingo mira continuamente la vida apostólica. Dejaron su barca, sus redes, sus amigos, su pueblo. Aquellos primeros discípulos, cuya vida apostólica Santo Domingo imitó, superaron la frontera de lo inmediato. Rompieron el límite de lo cercano. Nuestra vida y misión nos invita a abrir horizontes que están siempre más allá de nuestras miras inmediatas. Por nuestra profesión nos entregamos en disponibilidad total al servicio de la orden en el ministerio de la predicación. Con frecuencia, sin embargo, nuestros mundos inmediatos imposibilitan descubrir otras actividades. Nuestras necesidades conventuales impiden mirar a otras prioridades y las urgencias provinciales obstaculizan a veces la mirada hacia los desafíos de la orden.
la red de nuestro trabajo, individualismo, o la barca de nuestro convento, conventualismo, fraternidad, como quieran llamarlo, o la familia de nuestra provincia, provincialismo, pueden ser obstáculos a la colaboración en el gobierno dominicano, pues no nos permiten superar la frontera de lo inmediato. Son dificultades con las cuales se encuentran a veces los hermanos que tienen que acompañarnos en los caminos de la vida, o a quienes hemos puesto en sus manos la responsabilidad del gobierno. Y dejándolo todo le siguieron. La espiritualidad dominicana es pascual, morir para vivir. El acento no está en el morir, sino en el nacer, en el vivir. Domingo en Palencia no centró su interés en los libros que vendía, morir, sino en la pobreza que redimía, nacer. Al inicio de su predicación no centró su corazón en la Castilla que dejaba, morir, sino en el Languedoc que le llamaba, nacer. Como los discípulos del Evangelio, no enfatizamos el dejándolo todo, sino le siguieron. Esta pedagogía pascual anima nuestro gobierno y nuestra colaboración. Si ponemos el corazón en la actividad que dejamos, o en la casa que cerramos, o en la institución que abandonamos, ¿cómo podremos abrir a la esperanza una nueva presencia? La alegría de una nueva prioridad o el desafío de un nuevo proyecto. Y todo esto es contenido ineludible en quienes tienen la responsabilidad del gobierno en nuestra vida y en nuestros caminos. Las prioridades de nuestra misión, las fronteras, los nuevos lugares de predicación, los retos de las nuevas realidades reclaman nuestra respuesta evangélica y exigen de las instancias de gobierno decisiones valientes y corresponsables, no siempre fáciles de asumir. Es la hora del coraje pascual. El propósito de esta búsqueda no es derribar, sino edificar, y sobre todo lanzarnos como varones evangélicos a seguir las huellas de nuestro Salvador. Allí donde los nuevos retos reclaman nuestra respuesta valiente o exigen nuestra colaboración. Cuando la perspectiva es la vida, la muerte tiene sentido. Y dejándolo todo le siguieron y les envió a predicar. Seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La tierra de nuestra vida y misión puede ser una comunidad, una ciudad, una institución, pero con el coraje y la generosidad evangélicas de estar siempre dispuestos a salir. Personas, comunidades e instituciones en éxodo, en itinerancia, como nos recuerda el Papa Francisco. Cómo ser signos de una humanidad reconciliada, cuando entre nosotros tal vez la nación, la cultura, la raza, la ideología son fronteras que impiden el gobierno en favor de la vida y la misión. Es cierto que en el ejercicio comunitario del gobierno es necesario prestar atención serena y sincera a las condiciones y limitaciones humanas en orden a promover la colaboración, pero no es menos cierto que sin una mística de solidaridad e itinerancias apostólicas el gobierno se verá imposibilitado. Toda instalación presente hipoteca la esperanza de un futuro nuevo. Todo esto está inspirado en algo que viví yo personalmente en esta casa, en el capítulo general de
Noruega del 95. Yo trabajé en la comisión de gobierno y redacté, disculpen, el texto que acabo de inspirarme en él y que asumió el capítulo general de Noruega. Hasta aquí estas pinceladas sobre la clave evangélica. Y pasamos a la clave teologal, consagrados a Dios por encima de todo. Eso es lo que nos dice la Lumen Gentium en el número 44. La teologalidad centraliza la vida y la espiritualidad dominicana. Ante todo, hermanos carísimos, así comienza la regla, en clave teologal. Y el testimonio de nuestro Padre, tantas veces repetido y sabido, hablaba de Dios o con Dios. Una existencia, el carisma dominicano, que no puede perder en ninguna de las facetas de su vida y por tanto en el ejercicio del gobierno esta perspectiva o esta dimensión teologal de centrar la vida en Dios. En esta perspectiva, la dimensión teologal de nuestra predicación, esa es la idea que quiero compartir con ustedes. La dimensión teologal de nuestra predicación informa el sentido teologal de nuestro gobierno. Y para ello me inspiro en el capítulo general de Ávila, donde de una manera muy sintética, pero muy interesante, se nos da la clave de la teologalidad de la predicación, que yo me inspiro en ella para aplicarlo a la dimensión teologal del gobierno. Un gobierno que abre esperanzas, un gobierno guiado por la fe, un gobierno iluminado por la caridad. Santo Domingo vivió hondamente el conflicto de la inadecuación entre las necesidades de la gente y lo que la Iglesia les ofrecía. Y porque sufrió en su persona ese dolor, es que fue capaz de dar una respuesta creativa, original y eficaz al mundo y a la Iglesia de su tiempo. La esperanza ha sido la marca teologal en la que han existido insistentemente, valga la redundancia, los últimos capítulos generales. Así, el capítulo general de Auckland se preguntaba, ¿qué significa predicar hoy? Y nos ofrecía la siguiente respuesta. Nuestra predicación no se justifica si no es capaz de despertar esperanza y comunicar nueva fuerza. Conscientes de nuestra fragilidad, toda nuestra predicación debe mantenerse fiel a esta invitación encarnada en el Evangelio, engendrar vida y abrir esperanzas. Nuestra tarea como predicadores es entrar en este mundo de hoy en el que millones de personas viven sin futuro y sin embargo esperan un futuro en el que se pueda vivir humanamente. La predicación dominicana es y debe ser por sí un acto de esperanza que abre esperanzas. Una esperanza que tiene esta primera y fundamental traducción, comunicar la alegría de vivir, dándole un sentido festivo a la vida. Y esta orientación que enmarca el sentido teologal en clave de esperanza de la predicación es lo que marca el sentido del gobierno dominicano. Un gobierno que está dado para la vida, para abrir esperanzas, para indicar caminos nuevos. Si quienes gobiernan en la orden no son capaces de entender esto, o se convierten en elementos rémora de instalación o de parálisis, no serán capaces de abrir caminos de esperanza en la vida y en las comunidades de los frailes. En este marco, pues, se sitúa la razón de ser y el ministerio fundamental del gobierno dominicano. Debe abrir esperanzas en la vida y en la misión de la orden. En segundo lugar, el gobierno como la predicación están guiados por la fe.
La fe fundamenta el gobierno dominicano. El fraile predicador debe vivir de la fe y en la fe. Entendida la fe en el sentido que expongo a continuación, una fe que es e implica una adhesión vital y personal a Cristo Jesús, según lo aprendo, al menos yo, de la teología de San Juan. La fe es vivir una amistad, un encuentro interpersonal, una adhesión personal con Cristo Jesús. Bebe esa fe en el pozo del Evangelio. Es un atleta de la fe que se inspira en la sabiduría de la palabra revelada. Su predicación es también una experiencia de fe comunicada, y una fe personalmente asumida y continuamente reavivada en la contemplación y compartida, sobre todo en la Eucaristía. Es la fe la que guía e ilumina el espíritu profético de la predicación. El profeta se forma en el encuentro profundo con Dios, en un contexto humano marcado por la búsqueda y al mismo tiempo por la ausencia de Dios, en el que éste ha sido desplazado por otros valores u otros pseudovalores. Fe y verdad son inseparables y presiden el corazón del predicador. Una fe orada, celebrada, reflexionada, compartida y proclamada. Así será un auténtico profeta del Evangelio para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. El gobierno dominicano se inspira en esta fe. Si no, no tiene ningún sentido, ninguna justificación. Sean en los niveles que sean y en el alcance de competencias que pueda tener cada uno. Así se asemeja a Jesús de Nazaret, que hablaba con autoridad. Un gobierno que, como la fe, se inspira en la sabiduría del Evangelio, en favor de los hermanos y en la belleza de la contemplación al servicio de todos. Y finalmente, en este campo, el gobierno como la predicación, sacramento de la caridad. Un gobierno, signo e instrumento del mandato nuevo. La predicación, lo decía Oakland, es nuestro modo de amar. Esto es lo que es radicalmente importante. La predicación para nosotros es un ejercicio de la caridad, que es el carisma mayor en el decir del magisterio paulino. Cada uno de nosotros tiene en el origen de su vocación la seguridad íntima de la predilección amorosa de Dios que compartimos en la comunidad de convocados. En la base de nuestra predicación está esta convicción convertida en vida. Hemos sido elegidos por amor y para amar. Para renovarnos como predicadores tenemos que renovar nuestro amor a Dios. Y dado que de la abundancia del corazón habla la boca, en nosotros el amor a Dios se hace imprescindiblemente amor a los hombres. Se hace predicación. Este amor, como experiencia personal y comunitaria, está en la base de la predicación dominicana. Se emula así el gesto constitutivo de la espiritualidad teologal o de la teologalidad espiritual de Santo Domingo de Guzmán. Dedicaba el día a los hombres y la noche a Dios. El amor de Dios se hace amor, a los hombres se hace predicación. Y en la noche el amor a los hombres se hace amor a Dios, se hace oración. La predicación dominicana, pues, debe testimoniar la dinámica de ida y vuelta del amor, dar y recibir. Por esto debe ser hoy capaz de escucha, de hospitalidad del otro, de comprensión del prójimo y de compañía, a veces silenciosa. En definitiva,
capacidad de acogida sin medida y sin condiciones, como lo atestigua la vida de nuestro Padre Santo Domingo. Todos cabían en el amplio seno de su caridad. El gobierno dominicano se sitúa en este horizonte espiritual. Es, ante todo y sobre todo, un ejercicio de caridad. Es, ante todo y sobre todo, un ejercicio de caridad. No de exaltación personal, no de privilegios personales. Gobernar es un modo de amar, y amar es nuestro modo de gobernar. Por eso estamos todos comprometidos, porque si amar es nuestro modo de gobernar, todos en nuestro amor a todos gobernamos y entramos en la vida de todos. Hasta aquí la clave teologal y la clave evangélica. Como pueden ver, son pinceladas de mal pintor para que provoquen la reflexión o la intervención posterior de ustedes. Pasamos a la tercera clave, la clave carismática. El carisma de Santo Domingo. Estructura original y fidelidad histórica. A ver, ¿qué es lo que descubrimos detrás de todo esto? Los inicios del siglo XIII, lo saben ustedes mejor que yo, estuvieron marcados, entre otros aspectos, por la introducción del sistema representativo en el gobierno político, tanto a nivel de sociedad civil como a nivel de municipios, a escalas más universales o más pequeñas. Era una reacción lógica frente al despotismo del imperio y las huellas de una concepción feudal de la sociedad. Las ideas, entre comillas, republicanas y las actitudes, entre comillas, democráticas, tomaron vida en la proliferación de asociaciones locales voluntarias, gremios, confraternidades, universidades, organizaciones de caridad. Este espíritu de libertad y de participación encontraron un canal adecuado en formas de gobierno electivas y representativas. Los orígenes de la orden se sitúan en ese contexto histórico y social. Santo Domingo no fue ajeno al palpitar de su época. Una de las razones explicativas, según algunos, de la rápida expansión de la orden, debemos situarla en la sintonía histórica de Domingo de Guzmán con el espíritu renovador de su tiempo. Al principio, la estructura de la orden fue muy sencilla. Tan solo la regla de San Agustín y unos breves estatutos llamados Liber Consuetudinum, el libro de las costumbres, convertidos luego en pórtico de las constituciones que han llegado hasta nuestros días. El crecimiento de conventos y del número de frailes hicieron necesario proveer de una estructura legal y de un sistema de gobierno a la naciente sociedad religiosa. Tarea iniciada ya por Domingo de Guzmán, reforzada por los primeros capítulos generales y continuada por sus inmediatos sucesores, como fue Raimundo de Peñafort y Humberto de Romans. De las manos y espíritu de Santo Domingo salieron las piezas maestras de la estructura jurídica y del sistema de gobierno de la orden de predicadores, desarrolladas ciertamente en épocas posteriores, pero jamás anuladas o cambiadas sustancialmente. La organización actual es fiel en su espíritu, principios y estructuras base al sistema original fraguado por nuestro Padre.
De él somos deudores, en concreto, de unos principios estructurales que equilibran y armonizan diversos elementos, que estructuran y armonizan. Y en el juego del equilibrio, a veces que se presenta en forma de tensión, está la fuerza de nuestras estructuras y de nuestro gobierno. Esos elementos que se equilibran y se estructuran son los siguientes: comunión y misión, persona y comunidad, autoridad y libertad, unidad y autonomía, estabilidad y movilidad, fidelidad y creatividad, espíritu y letra. Y paso ahora a presentarlos rápidamente. Principio de libertad y madurez personales. Estamos en la clave carismática, en lo que dependemos y debemos a nuestro Padre Santo Domingo a la hora de entender el gobierno dominicano. Principio de libertad y madurez personales. El humanismo evangélico de Santo Domingo inspiró y canalizó institucionalmente la inmediata y directa intervención de los frailes en el gobierno de la orden, fundado en esa opción democrática, en la confianza hacia las personas y su libertad responsable. Ahí descansa, en la libertad personal, en la madurez personal, descansa toda la fuerza, toda la estructura del gobierno dominicano. De este modo se pretende armonizar autoridad y libertad al introducir esta como fundamento del poder gubernativo. Los frailes reunidos en capítulos de diferentes niveles dan con su libertad autoridad a los superiores y ellos mismos son autoridad. Para favorecer esta libertad del predicador, el humanismo evangélico de Santo Domingo instituyó, como veremos posteriormente, la dispensa de las leyes y la no obligatoriedad de las mismas a culpa. Este es un principio irrenunciable a la hora de entender la estructura o la identidad propia del gobierno dominicano. El segundo principio, el principio de colegialidad o de sistema capitular, como ustedes quieran llamarlo. La máxima autoridad, esto nunca deberíamos perderlo de perspectiva, no es nada nuevo tampoco, disculpen. La máxima autoridad en la orden, desde sus orígenes, nunca ha sido personal, siempre ha sido colegial o capitular. Esto dio como resultado un sistema comunitario de gobierno. Fue Santo Domingo quien constituyó como máxima y suprema autoridad de la orden a una asamblea representativa de todos los frailes y conventos, llamada capítulo general, en orden a superar todo intento de absolutismo o autoritarismo personalista en el ejercicio del poder gubernativo. Su fruto, un logrado equilibrio entre persona y comunidad. Por este sistema participativo, por este sistema capitular. Bueno, es que me gustaría a veces poner pequeñas puntillas a lo que voy diciendo en referencia a la vida, pero para no hacerme largo, bueno, ¿cómo puede ser que una comunidad de frailes dominicos no tengan ninguna reunión al año? Es algo. Estamos perdiendo a veces el sentido de la comunitariedad en nuestra vida. Con lo cual, creo, sin poner notas dramáticas o negativas, que nos estamos apartando del ideal de nuestro Padre. Yo me acuerdo aquí en Caleruega, en tiempos también, miren, en tiempos del Padre Timothy, tuvimos un encuentro de consejos de provincia, no sé si alguno también estaba,
y yo trabajé en la comisión de la vida comunitaria. Y en los encuentros de comisiones, casi siempre el que toma la palabra primera es el que abre camino, y todos los demás, como corderitos, seguimos detrás. Bueno, pues el que habló por primera vez comenzó a hablar del individualismo. El siguiente del individualismo, el otro del individualismo. Yo ya estaba nervioso estomacalmente hablando. Entonces, cuando llegó a mí, le pregunté, padre, ¿qué reuniones al año tienen ustedes en comunidad? Ninguna. Entonces, ¿de qué se extraña usted del individualismo? A veces somos causantes de aquello que criticamos. Pero, en fin, bueno, el principio, la autoridad de la orden es capitular. Y precisamente el gobierno personal es el primero que debe obedecer a las indicaciones que marcan los capítulos. El principio de subsidiariedad o de unidad descentralizada. Algo nos decía ayer la hermana Pilar. ¿Recuerdan el esquema? Información, comunión, corresponsabilidad, bien, subsidiariedad. Desde 1221, queda lejos, que se celebró el segundo capítulo general, se ha ido favoreciendo, sin romper la unidad, la autonomía de los cuerpos intermedios. Las provincias, los conventos, las provincias y similares, vicariatos, etc., y de las comunidades locales. De este modo, en los orígenes y por voluntad de Santo Domingo, la estructura de la orden y de su gobierno se ha desarrollado orgánica y proporcionalmente a tres niveles. El universal, toda la orden, con sus propios organismos de gobierno, capitular y personal; el provincial o las provincias, con su autonomía jurídico-administrativa; y el local o los conventos, células y bases de un gobierno abiertamente comunitario. El fruto aquí es la armonía entre unidad y autonomía, entre universalidad y particularidad. Es un equilibrio también del cual podemos estar orgullosamente gozosos en esta perspectiva que estoy compartiendo o comunicando. El cuarto, el principio de corresponsabilidad compartida. El plan de Santo Domingo, a este respecto, fue evidente desde la fundación de la orden. La participación de todos los frailes, de una u otra manera, en la vida de la comunidad dominicana. Aplicaba así un clásico adagio de la alta Edad Media inspirado en el derecho romano: lo que afecta a todos, por todos debe ser tratado y discernido. Este principio se aplica en los distintos niveles de la comunidad dominicana. Toma cuerpo en nuestro sistema electivo y representativo y permite el ejercicio de la libertad y participación personales, ampliado considerablemente en los capítulos generales últimos de la época posconciliar. Hasta aquí, esos cuatro principios que dan sentido al gobierno dominicano y que logran, insisto, esta es la idea, eje o fuerza, esa armonía de equilibrio entre distintos valores. El principio, los insisto, principio de libertad y madurez personales, principio de colegialidad o sistema capitular, el principio de subsidiariedad o de unidad descentralizada y el principio de corresponsabilidad compartida. Y el gobierno dominicano en su espíritu y proyección. Y aquí, con esto terminaremos esta mañana. No se hagan ilusiones, porque no se libran de mí, ¿eh? Luego volvemos. Domingo y sus primeros hermanos fueron por instinto verdaderos maestros en institución evangélica. Esta afirmación es del padre Chení,
y nos sirve de punto de partida para ofrecer en síntesis algunos valores humano-evangélicos enraizados fuertemente en la dinámica y el sentido de la estructura jurídica y del sistema de gobierno de la orden. Esos valores son, además, claves hermenéuticas de una gran afirmación de nuestra Constitución fundamental. La misión de la orden y la forma de su comunión fraterna determinan la figura de esta sociedad religiosa. Y aquí aparecen las estructuras de libertad. Brevemente, la libertad fruto de la verdad define la personalidad de Santo Domingo de Guzmán y el espíritu de su obra. Y aquí rescato 4 canales constitucionales a través de los cuales se expresa y se protege ese espíritu de libertad. La ley de la dispensa o libertad jurídica, la exención de culpa o libertad ética, la renovación permanente o libertad histórica y el derecho a proponer o libertad de opinión. La libertad jurídica, brevemente, porque creo que estamos familiarizados con el tema. La ley de la dispensa, instituida por Santo Domingo, ha llegado hasta hoy como herencia incuestionable. La Constitución fundamental la recoge así. Finalmente, en razón del fin de la orden, el superior tiene poder de dispensar, cuando le parezca conveniente, sobre todo en aquello que pueda impedir el estudio, la predicación o el servicio a la humanidad, dice, o la salvación de las almas. La dispensa no era desconocida en la vida regular de los monasterios. La novedad dominicana radica en esto. Santo Domingo la introdujo como instrumento constitucional y no como un mero recurso meramente ocasional, como ocurría en los monasterios. En circunstancias concretas, tanto personales como comunitarias, la dispensa acentúa esa libertad capaz de armonizar y jerarquizar posibles conflictos de valores. Es, pues, una especie de válvula institucionalizada que regula positivamente los elementos configurativos de la fraternidad apostólica dominicana sin dañar la misión. Así, la autoridad y responsabilidad de los superiores de cara, sobre todo, a la predicación, aparecen como más importantes que la legislación escrita. Esto es importantísimo. La dispensa en este marco de comprensión jamás podrá convertirse en un recurso discriminatorio que atente contra la comunión fraterna o ponga en peligro el ministerio evangelizador. Esta intuición de nuestro Padre es importantísima. La libertad ética. Por igual razón, la orden quiere que sus propias leyes no obliguen a culpa, para que los frailes las cumplan sabiamente, no como esclavos bajo la ley, sino como hombres libres bajo la gracia. Durante las sesiones del segundo capítulo general, 1221, Domingo hizo esta segunda innovación en las prácticas monásticas, declarando que las leyes de la orden no obligan bajo pecado. La libertad ética, espiritual, de conciencia, de grandes horizontes. Después la vida nos hace, ¿cómo lo diría yo?, que nos olvidemos de la sabiduría de este principio. Y así, sin que nadie se ofenda, por favor, a veces en el confesionario, hermanas bondadosas, cargadas de santidad evangélica, dicen, y me acuso de haber faltado al silencio. No, hija, eso no te obliga a culpa. No tienes que confesarte de eso. Así de claro. Vean hasta dónde puede
pueden llegar las aplicaciones de estas cosas tan conceptuales que yo estoy compartiendo con ustedes? Bueno, la libertad de expresión, muy importante. Comúnmente se le conoce en la orden como el jus proponendi, el derecho a proponer. Es un instrumento jurídico de participación indirecta en los órganos de gobierno de la orden. Lo posee una amplia gama de personas físicas y morales y se ejercita en los distintos niveles estructurales de la orden anteriormente señalados, capítulo general, capítulos provinciales. Este derecho a proponer, sin existencia de censuras o controles en la comunicación de propuestas, actualiza la libertad de opinión, de iniciativa y de expresión. Cualquier fraile, por ejemplo, cualquier miembro de la familia dominicana puede enviar o proponer sin intermediario alguno las sugerencias o peticiones que considere oportunas tanto al capítulo general como a su respectivo capítulo provincial. Es un canal, pues, no sólo de libertad, sino también de participación y de colaboración. La libertad histórica, y voy terminando, un dato fundamental en toda la tradición jurídica de la orden, desde sus orígenes hasta los tiempos actuales, es el siguiente: la movilidad legislativa o la dinámica de adaptación histórica. La opción es clara: ni un sistema jurídico cerrado, ni unas estructuras legales estáticas. La predicación y la comunión fraterna postulan todo lo contrario. Esta conciencia dominicana reivindica una actitud permanente de renovación y de adaptación históricas, enunciada expresamente en la Constitución fundamental. La creatividad jurídica es una constante histórica en la orden de predicadores que encuentra su raíz en su forma de gobierno comunitario. La ley de renovación, signo de libertad histórica, es constitutiva y connatural al sistema jurídico dominicano. Su condición vital. Sin embargo, las transformaciones estructurales se han realizado siempre desde un criterio irrenunciable: la fidelidad al ser dominicano en los elementos fundamentales que definen su personalidad carismática. Entre nosotros, estos elementos: seguimiento de Cristo, consejos evangélicos, el estudio, las observancias, la Eucaristía, la liturgia, etc. Entre nosotros, esos elementos no pueden ser cambiados sustancialmente y deben inspirar formas de vida y de predicación adaptadas a las necesidades de la Iglesia y de los hombres de hoy. Un camino, pues, de libertad en estos 4 canales que acabo de indicarles, que no son adquisición de los tiempos de hoy, sino que nos vienen desde los orígenes y condicionan e iluminan el ejercicio del gobierno dominicano. Hasta aquí la primera parte del martirio. Luego continuaremos con la segunda parte, hablando de la clave samaritana y de la clave apostólica. Algunos de los presentes están interesados en la copia de la exposición. Ningún problema, se lo daré a Pilar o a Óscar, se lo pueden poner en internet, etcétera, etcétera. Algunos quieren hacer fotocopias de aquí, a vuestra disposición total, ¿vale? Estamos hablando del gobierno dominicano e indirectamente en la cuestión aparece la autoridad, el ejercicio de la autoridad y los superiores, lo cual me da pie a compartir con ustedes la siguiente crónica. Resulta que en una comunidad de religiosas
vivía Sor Gertrudis. Una religiosa buena como pocas ha habido. Y un día fue a la habitación de la Madre Superiora a decirle: Madre, no ando bien de la vista. Tendríamos que ver a don Luis, que es el oftalmólogo de la comunidad, para saber qué me dice. ¿Cómo no, hija? Vamos a llamar a don Luis e iremos a la consulta. Pasaron unos días y aparecieron en la consulta de don Luis, contento y feliz al ver a Sor Gertrudis. ¿Cuánto tiempo sin verla, Sor Gertrudis? ¿Qué le trae por aquí? Ay, don Luis, que no tengo bien la vista. ¿Y qué le pasa? Que tengo la vista cansada. No, que tengo cataratas. Que tiene cataratas. A ver, siéntese. Se sienta, don Luis la ausculta, dice: pero, Sor Gertrudis, usted no tiene cataratas. Usted lo que tiene es la vista muy cansada. Dice: ay, don Luis, ahora me lo explico. Me he pasado toda la vida intentando ver a Dios en los superiores. Bien, continuamos. Prometo no atormentarles mucho en esta segunda sesión. Y vamos a centrar el interés en esa clave samaritana y en la clave apostólica. Siempre desde ese enfoque prioritariamente espiritual que le estoy dando a mi presentación o reflexión. Buenos samaritanos. El gobierno como donación personal. Ejemplo os he dado. Nacimos gracias a la misericordia de Santo Domingo. Vio una iglesia herida en el Languedoc francés, herida por la influencia de los movimientos de renovación evangélica surgidos al margen de la comunión eclesial, y herida porque andaban como ovejas sin pastor por el abandono de los pastores de la iglesia. Todos sabemos que la misericordia es un concepto, una actitud clave en la espiritualidad evangélica. A lo largo de la historia de la salvación, Dios nos ha enseñado lo que es la misericordia, una virtud nada fácil, ni de segunda categoría. Es esa capacidad de identificarse con el dolor del otro, de hacerse presente en ese dolor para redimir las heridas con las cuales nos encontramos. Estas actitudes implican necesariamente una donación personal. Y de este modo la misericordia sitúa a los hombres en una relación de comunión interpersonal. Así lo aprendemos de la parábola del buen samaritano. A mí me gusta recordar, como un pequeño paréntesis, algo que la Iglesia posconciliar tal vez silenció en aquel momento y que está retomando con fuerza el Papa Francisco. En una de las sesiones del Concilio Vaticano II, en una homilía, Pablo VI hacía una especie de radiografía de la sociedad de la década del 60, tiempo en el que se celebró el Concilio Vaticano II. Y después de hacer esa síntesis radiográfica, le preguntaba a los padres conciliares: ¿y cuál es el camino de la Iglesia en esta situación? Y la respuesta de Pablo VI fue la siguiente: el camino de la Iglesia no puede ni debe ser otro que la espiritualidad que brota de la parábola del buen samaritano. Bien, Cristo Jesús es el buen samaritano de la humanidad. Según el magisterio de los santos padres, se nos presenta a este Cristo buen samaritano en clave de donación total e incondicional. Si recorremos brevemente, no se asusten, los grandes misterios cristológicos, observamos que todos ellos incluyen esa donación de sí mismo para redimir
la herida, el dolor o el sufrimiento del otro. La encarnación es una donación personal. El reino de Dios es un modo de darse a los otros. El misterio pascual expresa en plenitud la donación personal de Cristo al entregar la vida por aquellos que ama y que están heridos por la presencia del pecado. Desde esta pedagogía cristológica descubrimos con gozo que el gobierno dominicano es ante todo y sobre todo donación personal a los hermanos que nos han sido confiados. ¿Qué actitudes concretas nos indican o reclaman estas afirmaciones? Y yo, sin ánimo de agotarlas todas, voy a hacer referencia brevemente a 5. Un gobierno que crea proximidad, que crea comunión fraterna. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Recuerdan la parábola? Un gobierno inclusivo, nunca exclusivo. Un gobierno, en tercer lugar, que actualiza el Evangelio de la misericordia. En cuarto lugar, un gobierno que se hace posada. Y finalmente, un gobierno moral antes que jurídico. Vamos a ver brevemente qué es lo que nos dan cada uno de estos enunciados. El buen samaritano se hizo prójimo, es decir, se hizo hermano del herido. ¿Quién crees que actuó como prójimo? Le pregunta Cristo Jesús al abogadillo aquello que le preguntó al inicio de la parábola. ¿Quién crees que actuó como prójimo? La autoridad evangélica promueve la fraternidad y el encuentro entre hermanos. Y la fraternidad es, entre otras cosas, comunión de personas en la diversidad. La autoridad se define, pues, como principio de comunión. Ahora bien, la comunión de las personas presupone la libertad. Si la autoridad suprime la libertad, suprime la condición esencial del amor y de la comunión. Estos no se imponen, sino que brotan del interior, de las convicciones, de las opciones de cada uno. Pero ¿cómo puede el gobierno generar la comunión de las personas, respetando la libertad compartida de cada uno? Sin agotar la respuesta, para ello es imprescindible el tener en cuenta a la persona. Su historia, su formación, sus limitaciones y cualidades, sus procesos personales, sus heridas y sus esperanzas, las condiciones de su vida cotidiana, sus ritmos de crecimiento y los condicionamientos que le paralizan. Todo ello implica donación personal. Implica tiempo dedicado a los otros. Implica diálogo abierto y sincero. Para hacerse hermano es necesario olvidarse de uno mismo. No hay comunión sin desprendimiento personal. A mí me gusta decir, cuando hablo de la comunidad, no sé si lo compartirán, que la comunidad no existe. La comunidad es un ente conceptual. Lo que realmente hace la vida comunitaria son personas concretas en relaciones interpersonales concretas. Y eso es lo que hay que gobernar. Yo, si me permite la pequeña alusión personal, mi primer destino, en una semana tuve 3 destinos. Ustedes ya me dirán a mí qué tipo de gobierno se esconde detrás de esto. Vale. Pues 3 en una semana. Era imprescindible para tal tarea. A los 2 días había dejado de ser imprescindible porque era imprescindible para otra tarea. Y cuando voy finalmente a decir cómo esto, no, he pensado en esto otro. Vale,
Qué importante es uno que vale para tanto. Y cuando llegué a mi primer destino, ilusionado y contento, me dije, pues ahora el padre prior me llamará, me preguntará, me dirá de mis ilusiones, a qué vengo, cómo es la comunidad. Aún estoy esperando que el prior me llame. Bueno, no he dicho nada, ¿eh? Un gobierno inclusivo nunca exclusivo. El levita y el sacerdote excluyeron, pasaron de largo. El buen samaritano, sin estar obligado por ley alguna, incluyó al herido en su vida y en su persona. La situación no era fácil y ponía en juego sus intereses personales. La autoridad que brota de la cruz es siempre inclusiva, la sangre derramada por todos. Es el gesto máximo de la misericordia divina. La autoridad del reino es siempre autoridad que incluye, todo sin excepción. Sí, también los casos difíciles que a veces tenemos que compartir y sobrellevar. Esta afirmación ejerce un ministerio profético de denuncia ante algunas situaciones superiores que favorecen a algunos, que cuentan siempre con los mismos, que alaban siempre a los mismos. Estas actitudes y otras muchas que pasarán sin duda por su maravillosa cabeza son exclusivas y dañan la comunión fraterna. Son la negación de la misericordia y una deformación de la autoridad. Hay hermanos que se sienten marginados por los superiores. Tal vez sean ellos, con sus heridas, los responsables de su marginación, pero ello no justifica la exclusión por parte de quien ejerce la autoridad y el gobierno, no. Todos cabían en el amplio campo de su corazón. Un gobierno que actualiza en tercer lugar el Evangelio de la misericordia. El buen samaritano actualiza en su gesto la misericordia de Dios. La autoridad está llamada a actualizar en la comunidad y en la misión la misericordia de ese Dios. El superior, desde esta perspectiva, quien gobierna, se hace discípulo, sacramento y memoria de este Cristo, buen samaritano de la humanidad. Es el animador, o pónganle el nombre que ustedes quieran, en medio de los hermanos, de la dinámica y espiritualidad que brota de la misericordia. Debe promover las exigencias de esta misericordia en cada comunidad, animando a tiempo y a destiempo a la acogida fraterna, evitando juicios y condenas, superando las controversias que separan, alimentando la comprensión del otro, apreciando lo que hay de bueno en cada hermano y descubriendo lo malo solo para que el afectado pueda sacar de ello mayor bien. Bueno, es que estoy pensando algo y no sé si decirlo. Mira, dígalo, Una de las, permítanme que lo diga así, de las monstruosidades más grandes en el ejercicio de la autoridad o del gobierno es servirse de las debilidades del hermano para proclamar la propia afirmación. Terrible. Es un instrumento de reconciliación fraterna. En la cruz de Cristo Jesús, signo máximo de la misericordia de Dios, hemos sido reconciliados. Un gobierno que se hace posada. La cruz de Cristo Jesús es al mismo tiempo, ¿por qué insisto tanto en la cruz, en la sabiduría de la cruz? Porque en la cruz se expresa la belleza de Dios.
se expresa la misericordia. Para mí, no sé si como una síntesis de aproximación, o tal vez excesivamente ingenua por mi parte, la misericordia consiste en ese amor que se hace dolor, que se complica la vida a sí mismo para poder redimir el dolor o el sufrimiento de los demás. Ese es el misterio, esa es la sabiduría de la cruz, donde el amor de Dios en el sufrimiento de su Hijo redime el sufrimiento o el dolor de la humanidad. El superior o la autoridad, desde el testimonio de Cristo Jesús, está llamado a ser posada de los hermanos heridos. Y para ello tiene que estar libre de sí mismo. El superior que busca el aplauso, el reconocimiento de los otros, que usa el poder en su propio beneficio o simplemente vive su autoridad como exaltación personal, se autoincapacita para ser posada de los hermanos. Estos no llamarán a su puerta ni se hospedarán en él, porque la desconfianza o el miedo harán acto de presencia. Toda exaltación de yo imposibilita la presencia del nosotros. En la oración y en la contemplación de Cristo es donde aprendemos estas exigencias de la donación personal que definen la autoridad y el gobierno evangélicos. De este modo, en el decir de Santa Teresa, la comunidad se convierte en pequeña escuela de Cristo. Desde la pedagogía y la sabiduría de la cruz. A mí siempre me ha llamado la atención, disculpen este pequeño paréntesis, cómo la espiritualidad femenina de nuestras hermanas santas, Margarita de Hungría, Rosa, Catalina de Ricci, se centra en una espiritualidad apasionada en la contemplación de la pasión de Cristo, el misterio de la cruz, en la sabiduría de la cruz. Ese es icono también que nos ha dejado el Beato Angélico, como un Cristo arrodillado, abrazado a la sabiduría de la cruz. Y finalmente, un gobierno moral antes que jurídico. Juan Bautista Metz, en su obra Las órdenes religiosas, distingue tres tipos de autoridad o de gobierno. La competencia cognitiva o teológica, es decir, la competencia de la argumentación. La autoridad vale por lo que valen sus argumentos, y hay que ver cómo escriben argumentos los priores provinciales, por ejemplo, ¿no? O los superiores. La competencia meramente jurídica, a través de la cual la autoridad puede mandar, ordenar y hasta imponer. Ni una ni otra son suficientes en el carisma y en la espiritualidad dominicana. La tercera es la competencia religiosa en referencia a una autoridad de testimonio que hunde sus raíces en el seguimiento de Cristo y se convierte en memoria viva del actuar de Cristo Jesús. Este sí que habla con autoridad. Esta autoridad es decisiva e irreemplazable, la más importante y la que da sentido a las anteriores. La llamamos competencia moral. La conquista cotidiana de un gobierno moral, antes que jurídico, es un camino de exigencia personal, de interiorización permanente del despojo personal. No es el poder de mandar a los hermanos lo que determina el ejercicio de la autoridad evangélica. Nos quedaríamos con la autoridad meramente jurídica, sino el poder de servir. Por ende, debemos mandar sirviendo y estamos llamados a servir mandando. Es el camino para redimir la autoridad jurídica de sus sombras y hacerla evangélicamente perfecta. Es decir, para parecerse en definitiva a Jesús. Su autoridad siempre fue un poder para hacer algo en favor de los demás y nunca un poder sobre ellos. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Nunca ejerció su autoridad en la línea del autoritarismo
la imposición o el dominio, sino en la línea de promover, inspirar, rehabilitar y capacitar a los demás, y preferentemente a los más humillados, marginados y heridos. Por eso la gente, como dice John Sobrino, creyó que Dios venía en el hombre Jesús. Ojalá que cada uno de nosotros, en el ejercicio, las competencias que la congregación, la orden, la fraternidad nos dé en asuntos de gobierno, puedan decir que ven a Dios en el ejercicio de la autoridad. Esa es la autoridad evangélica que respalda y da sentido a toda acción de gobierno. Y voy terminando. Centralidad de la predicación, la clave misionera. La afirmación eclesiológica de donde parto es bien evidente. La Iglesia existe porque existe una misión: extender el reino, y no a la inversa. Se aplica este principio eclesiológico, se aplica, o podemos aplicarlo con toda propiedad, a la orden. Esta existe porque existe una misión: predicar el Evangelio. Es el horizonte al cual apuntaba ayer aquella travesía que nos presentaba la hermana Pilar. O como afirma Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, la vocación más profunda de la Iglesia, su razón de ser, radica en la evangelización. La comunión dominicana, los elementos que la definen e integran, señalados en el número 4 de la Constitución Fundamental, se ordenan todos al anuncio del Evangelio. Así la eclesiología de comunión se abre a la eclesiología de misión. Y así encontramos, y aquí encontramos, el binomio central que determina la personalidad propia del carisma dominicano. La comunión dominicana es esencialmente misionera y la misión de la orden es esencialmente comunitaria. El binomio se necesita recíprocamente para su recíproca afirmación. No puedo afirmar la comunión al margen de la misión. Y no puedo afirmar la misión al margen de la comunión. Sería como ensombrecer la originalidad carismática propia de nuestra orden. Este principio determina el sentido y la justificación del gobierno dominicano. Un gobierno ordenado a extender el reino de Dios y a proclamar el Evangelio de Jesucristo, en orden a transformar la realidad en conformidad al proyecto creacional del Padre. Cuando el gobierno dominicano pierde, silencia o olvida la centralidad de la predicación, traiciona su razón de ser. Predicación y gobierno se incluyen recíprocamente. En otros apartados de esta ponencia o de esta reflexión han ido apareciendo algunos aspectos de esta estrecha relación. Pero aquí me sirve el testimonio de Pablo aplicado a Santo Domingo para entender lo que debe ser el gobierno desde las actitudes que marcan la acción evangelizadora o la acción de la predicación. El magisterio de Pablo, su experiencia apostólica, ilumina desde el testimonio de Santo Domingo esta clave misionera del gobierno dominicano. Así se confiesa Pablo en su primera carta a los hermanos de Tesalónica. No voy a leer el texto para no hacerme largo, porque en su aplicación al gobierno se entenderá y lo recordarán perfectamente. La vida y misión de Santo Domingo son la encarnación de esa experiencia paulina. Una experiencia que no solo nos habla de las actitudes del predicador, sino que también configura
la espiritualidad del gobierno dominicano. Un gobierno que debe ejercerse con valentía y en medio de muchas fatigas. Bien sabéis, hermanos, que cuando fui a vosotros tuve que tener valentía y pasar por muchas fatigas. Esa actitud del evangelizador, del predicador, ilumina y da sentido a las actitudes de gobierno. Un gobierno que no puede proceder con engaños, impurezas o error. Bien sabéis que cuando llegué a vosotros no procedí con engaño, etcétera, etcétera. Aquí a veces, bien, no haré mayores comentarios. Un gobierno que no busca agradar a los hombres, sino servir al Evangelio. Un gobierno que no acude a la adulación, ni se alimenta de la codicia, ni busca la gloria humana. Son expresiones de Pablo en sus actitudes de evangelizador. Un gobierno que no impone otra autoridad que la del amor maternal. Y tan queridos me llegasteis a ser, que no solamente quise daros el Evangelio de Jesucristo, sino hasta la propia vida. Un gobierno que trabaja para los otros sin imponer cargas gravosas. Bien sabéis que trabajé, que viví de mi trabajo para no ser gravosos a la comunidad. Un gobierno que se comporta santa, justa e irreprochablemente. Un gobierno que exhorta y alienta más que condena o castiga, lo dice Pablo. Un gobierno que invita a vivir de una manera digna para ser dignos del reino de Dios y su gloria. Así gobernó Santo Domingo. Este fue Santo Domingo. Al menos eso es lo que yo descubro en todos los testimonios en el proceso de canonización. Y así es como el ministerio del predicador ilumina el ministerio del gobernador. Todo esto en clave comunitaria, en clave de esa barca. Retomo el icono que nos dejaba Pilar ayer, de esa barca donde se ve a un grupo de personas remando al unísono. Que rememos todos al unísono en el camino de estas claves de espiritualidad que iluminan y dan sentido al gobierno dominicano. Muchísimas gracias.